Rafael Luyo Sánchez, 72 años de edad, 52 años de profesión de votos y 38 de ellos como sacerdote marianista. Bienvenidos todos a las redes sociales de la familia marianista del Perú. En esta oportunidad, como ya lo mencioné anteriormente, estamos con la grata compañía del padre Rafael Luyo y de Juan Orbe, que me va a ayudar a esta conversación que tenemos. Bienvenido, padre Rafael, gracias por este tiempo. Por nada, el gusto es mío y espero contribuir a esta difusión que estamos realizando. Muy bien, padre. Bien, padre, el objetivo de esta conversación es un poco dar a conocer a la familia marianista y a todos los amigos un lado diferente del sacerdote, del religioso marianista, ¿no? De repente conversar algunos temas que no son muy comunes en unas reuniones que son más íntimos, ¿no? Queremos conocer algo más de los marianistas. Cuéntenos, padre, sobre su familia, de dónde son, cuántos hermanos son. Cuando yo salí de casa éramos 5 hermanos y el día que iba a ser mi promesa de noviciado nació mi hermana menor Katy y al año siguiente o a los 2 años siguientes, 2 o 3 años después nació mi hermanito Juan. Entonces en total somos 7 hermanos de los que yo soy el mayor, ¿no? Entonces el hallazgo de esta vocación fue para mi papi una sorpresa, una desilusión, porque como es lógico, él tenía otros planes, otros proyectos pensados para mí, ¿no? Padre, ¿qué tal? Buenos días. Hola. ¿Y cuál es el mejor recuerdo de su infancia? Los viajes a Lunahuaná, mis abuelos maternos, y también poco tiempo vivió conmigo mi abuelito paterno, Abraham, que bueno, me tenía mucha estima, mucho cariño y me visitaba algunas veces. Yo creo que esos son los abuelos y el tiempo pasado con ellos de las cosas más lindas. ¿Y en qué momento de su vida usted experimenta el llamado a ser religioso, a ser sacerdote? Bueno, esto se lleva a cabo en cuarto y media, cuando estábamos haciendo un retiro de mi promoción en el seminario Santo Toribio. Hasta ese entonces mis planes eran completamente otros, ¿no? O bien entrar a la escuela de oficiales de la Marina, porque mi papi era de la Marina, o seguir la carrera de medicina. Entonces, esos eran mis proyectos, ¿verdad? Y bueno, esto de la posibilidad de la vida religiosa, sacerdotal, fue como una sorpresa también para mí. ¿Por qué marianista? Bueno, estando en el seminario Santo Toribio, como ahí estaban los padres diocesanos, fue en ese lugar donde se dio el despertar, pero había ido con nosotros el hermano John Sheehan y yo estudiaba en el Colegio San Antonio. Entonces, como después del retiro hubo la continuidad con los hermanos, ahí es cuando fijé mi atención en ellos y ellos en mí. Entonces empezamos a trabajar esa posibilidad que después resultó como natural, digamos, ¿no? Padre, entonces si no hubiera sido religioso, ¿hubiera ido por la Marina o por medicina, como lo comentaba? Claro, una de esas posibilidades las hubiera, y eso es lo que mi papá más o menos también tenía en mente, ¿no? Sí. Y después, en ese retiro, aconteció algo inesperado, que fue un atractivo, una fascinación por la persona de Jesucristo. Ocurrió en la capilla, un momento que yo pasé por ahí, me metí a rezar un ratito, de curiosidad nomás, y vi las imágenes pintadas de la vida de Cristo, ¿no? Ahí en la pared de la capilla. Entonces ahí fue una atracción, una cosa
inexplicable que es lo que ha permanecido en mí hasta ahora, ¿no? Esa, esa atracción por el Señor en ese momento de mi vida, ¿no? Y sin darme cuenta se cambió el foco de mi interés en esa circunstancia del retiro éramos no sé si 60, 70 o cuántos más compañeros de la promoción, ¿sí? Fue allí, fue allí. No, y después hubo una continuidad ya con los hermanos, porque ahí se hizo de manifiesto mi interés, y claro, mis compañeros se pasaron la voz y también los padres que estaban dirigiendo ese retiro, los diocesanos, me entrevistaron, ¿no? Pero como ya no los pude ver después, sino continuaba con el hermano John, con el hermano Paul Saiz, ya fue ahí el descubrimiento de la vocación marianista, digamos, ¿no? Y en familia siempre hay una parte, una rama que es más pegada a la religión, a lo religioso, ¿no? En este caso, ¿con usted viene por parte materna o por parte paterna? El colegio donde estuve la primaria fue el colegio Nuestra Señora de Lourdes, y hicimos la primera comunión en la parroquia de los Salesianos, Don Bosco. Pero ese colegio ya no tenía secundaria, entonces por influencia de unos vecinos que sí tenían a sus hijos ahí en San Antonio, es que nos recomendaron el San Antonio, ¿no? Y así el primero en media empecé con los hermanos marianistas en el San Antonio. ¿Y dónde viene la parte religiosa? Ambos, mi papá y mi mamá, no frecuentaban mucho la iglesia por razones de trabajo y que éramos 5, ¿no? Hermanitos. Entonces, no tenían tiempo, pero sí se preocuparon de que yo tuviera una buena formación religiosa, y se preocuparon de enviarme, de permitirme ir, ¿no? Entonces, pero de todas maneras, yo creo que un poquito más religiosa podría haber sido mi mamá, sí. ¿Usted recuerda el momento en que usted decidió hacerse marianista, consagrarse a María? ¿Usted experimentó alguna sensación, tiene alguna experiencia que nos pueda comentar de ese momento? Básicamente era la presencia de los hermanos marianistas y de los padres ahí que estaban en San Antonio, digamos, su presencia entre nosotros y su testimonio de cercanía, de naturalidad, fue lo que me atrajo de manera definitiva, ¿no? Entonces, fue como una vocación que se fue definiendo en ese tiempo de la secundaria, poco a poco, ¿no? También en la parroquia yo participaba en la Legión de María, y llegó un momento en que habían como 60 jóvenes, muchachos de mi edad, chicos y chicas. Entonces, todo eso, ese conjunto de experiencias, fueron alimentando y definiendo mi vocación marianista. ¿Y cuáles fueron las dificultades en su camino a ser religioso? Bueno, dificultades no hubo, pero sí cuando le conté a mi papá y mi mamá, porque yo me había ido a la mitad de quinto y media, o sea, a la mitad del 65, me fui un año a Estados Unidos, y papá y mamá con mucho esfuerzo me mandaron, ¿no? Porque hubo unos pagos que hacer. Y me tocó vivir allá con una familia que tenía 2 hijos en el seminario, y yo conviví con uno de ellos. Entonces allí me fui con esa inquietud, ya había tenido este retiro, entonces ¿cómo voy a ser religioso, sacerdote, si mi papi y mi mami tienen otra proyección sobre mí, otra visión de lo que yo podría hacer, ¿no? Entonces allí tuve una conversación con la señora, la madre familia, que después ya quedaron ellos como familia mía, me adoptaron, ¿no? Afectivamente, y yo lo sentía y lo siento aún ahora como mi familia. Le pregunté a la señora, ¿no? Un día que nos quedamos solos en casa,
y había ocurrido en el vecindario un amago de incendio. Entonces ahí hubo la oportunidad de estar juntos un ratito y ahí le pregunté eso, ¿no? Que yo tenía esa preocupación de cómo entrar a la vida religiosa y mis padres, ¿no? Entonces ahí ella me dio una aclaración que los hijos, en mi caso yo, no tenía que preocuparme por devolver algo a mis padres si es que yo debería tener la libertad de seguir un llamado de Dios. Entonces ya al volver, hablé con mis papás y esa noche que les hablé fue para mi papi un choque, ¿no? Un choque que él no lo esperaba. Entonces, pero él y mamá esa noche me dijeron que no iban a ser un obstáculo, un impedimento, si era eso lo que yo quería. Entonces yo creo que eso hizo posible mi seguimiento de ese llamado, de esa vocación. Probablemente de haber surgido una oposición, no la habría seguido. Digo probablemente, no lo sé. Pero lo cierto es que ellos me brindaron su apoyo si era eso lo que yo quería hacer. Hay una pregunta que es obligatoria. En el caso suyo, ¿por qué sacerdote y no hermano? Bueno, probablemente mucho se deba a algo cultural, algo del entorno, ¿no? Yo siempre pensé marianista, pero como sacerdote. La mayor parte de los profesores que yo tenía, de los marianistas que había en San Antonio, eran hermanos. Sacerdotes siempre hubo uno, dos o tres de un grupo de 10, 6, 8. La mayoría eran hermanos, la mayoría eran mis profesores, ¿no? Y algunos sacerdotes eran mis profesores también. Siempre vi mi ser como sacerdote marianista. Sin embargo, más adelante comprendí algo que siempre vi, ¿no? La igualdad entre un hermano y un sacerdote, siempre. Luego vi al hermano Julio Corazao ya en mi vida comunitaria y a muchos otros, ya entre los peruanos, digamos, ¿no? Entonces, hermanos destacadísimos, muy, muy capaces. Era una convivencia normal, eso siempre lo vi. Para mí, el sacerdocio, ¿no? Nunca me planteé la vocación como hermano. Eso fue lo mío, ¿no? Eso fue lo mío. ¿Usted tiene algún hermano religioso que haya influenciado mucho sobre su decisión? Que lo haya, qué sé yo, siempre uno tiene un hermano que es muy cercano, ¿no? En el caso del hermano Santiago, por ejemplo, mencionaba al hermano Yan Chiam. ¿Usted tiene algún hermano que lo haya acompañado, que haya sido más cercano a usted? Bueno, uno que estuvo cercano a mí y era hermano, y más tarde él fue al seminario, ¿no? Era el hermano Jorge Aliaga, que era asesor de nuestra promoción. Pero vocacionalmente yo creo que han influido en mí el ejemplo de los hermanos, John Sheehan también, el hermano Tomás Helm y el hermano Paul Saiz. Esos tres como hermanos de primera. Y ya te digo, los sacerdotes eran los menos, pero también los admiraba, los respetaba, porque fueron mis profesores, ¿no? Ellos celebraban las misas y cuando nos confesábamos íbamos con ellos, ¿no? Pero era siempre un confesionario, o sea que nunca hubo un trato privilegiado con uno de los sacerdotes, sino siempre fue la figura de los hermanos la que predomina en mi experiencia y en mi aprecio y en mi vocación marianista. ¿Y qué hermanos fueron más o menos de su promoción? Los que me siguieron a mí, me acompañaron en mi vocación, eran el hermano Alan Portel en quinta media y el hermano
Víctor Erce, un hermano español mayor, y después había un hermano Félix Herranz, me parece, en español, que estuvo ahí entrenando la selección de fútbol, ¿no? Entonces, todos ellos son cercanos a mí. Su presencia era algo especial, sin duda alguna, ¿no? Porque eran disciplinados, buenos profesores y sabían entendernos a nosotros los chicos y, bueno, manejarnos también como varones, ¿no? O sea, te cuadrabas a la primera, ¿no? Con ellos. Y recordando a estos hermanos que te acompañaron en el inicio, ¿qué anécdotas recuerdas? Tomasito, bueno, un pata increíble, muy sensible, muy humano. La rectitud de los hermanos en clase, el padre Richard Brand no aguantaba pulgas. El cariño de John Sheehan, el respeto y todo eso. Y bueno, buenos profesores, pues de inglés, matemáticas. Para mí eso ha sido, ¿no? Entre la disciplina, buenos profesores y gente cercana, es lo que me marca a mí como marianista, pues, querer ser parte de ellos, ¿no? ¿Usted le gusta algún deporte? ¿Ha practicado algún deporte? ¿Es aficionado, hincha de algún equipo? ¿Qué nos Bueno, puede contar? practicar he practicado fútbol, fulbito, básquet en el tiempo del noviciado, frontón después como hermano, eh, y voleibol, porque jugábamos mucho los hermanos el vóley juntos, ¿no? Ahora, como deporte que yo practique en un tiempo ha sido el frontón, es el deporte que más he practicado porque se requerían 2 o 4 nomás, no todo un equipo, ¿no? Pero frontón bastante más que los otros, sí. Esos son han sido, ahora ya es gimnasia, caminata, en esta época de mi vida, ¿no? Como necesidad para mantener la salud. ¿Alguna comida favorita? ¿Le gusta cocinar? ¿Lo hace bien? Me defiendo y lo disfruto. Necesito a alguien que me ayude a lavar las ollas nada más, pero porque ensucio bastante. Pero sí, yo cuando he vivido en Chile me he visto en la necesidad de cocinar platos criollos. ¿Y qué es lo que más me gusta? Pues el lomo saltado y el ceviche estarían en primera línea, ¿no? Y después, en realidad, cualquier comida en base a las carnes me encanta mucho, ¿no? Sí. Sabemos que por los mismos compromisos de sacerdote y en la Compañía de María, etcétera, etcétera, a veces queda poco tiempo libre. Cuando hay estos espacios, ¿qué le gusta a usted hacer? Bueno, en mis tiempos libres yo disfruto mucho caminar, lectura y la visita a la familia, y cuando se pudo, ahora ya no, la visita a los amigos, ¿no? La visita a los amigos, disfruto mucho el compartir la amistad, el cariño con las amistades. Sí, esas son mis cosas preferidas cuando tengo tiempo libre. ¿Un libro que haya leído y le impresionó y lo puede Oh, recomendar? bueno, sí, la lectura, para mí las tragedias griegas son de una gran lección que yo he vivido, porque tuve una profesora, una religiosa de literatura universal en la Universidad Santa María de Arequipa, la hermana Juana, y ella nos hizo disfrutar, sacarle provecho para la vida a las tragedias griegas, ¿no? Eso sería lo que yo he disfrutado bastante. Cuando usted conoce a alguna persona, o bueno, dentro de sus conocidos, ¿qué es lo que usted más admira de una persona? Si la persona es respetuosa, el respeto, la lealtad y la inteligencia.
¿no? Ya empezando con las dos primeras, la inteligencia es lo que yo más valoro, porque quiere decir que puedo conversar, yo puedo aprender, ¿no? Puedo hacer preguntas, puedo enriquecerme, puedo crecer en cualquier ámbito, ¿no? De la filosofía, la teología, la política, el derecho, son cosas, bueno, cualquier ámbito del saber. Una persona inteligente me atrae mucho y yo valoro bastante eso, ¿no? Si pudiera regresar al pasado, ¿cambiaría algo o qué volvería a hacer? Bueno, marianista volvería a hacerlo, a pesar de todas las pruebas que he podido tener en la vida, no cambiaría el ser marianista, no me arrepiento de serlo y lo volvería a hacer. ¿Qué otra cosa podría cambiar? Nada, nada. Las cosas que he disfrutado, si hay algo de lo que sí me podría arrepentir es de algunos errores personales, ¿no? Pero mi familia, mis amigos, todo lo que me tocó vivir, sí lo volvería a vivir. Vamos a pasar a una etapa de esta conversación que le llamamos las preguntas ping-pong, donde nosotros decimos una palabra y usted nos responde con una o dos palabras. Ok, padre. Si yo le digo Jesucristo, Mi Salvador y el hombre perfecto. María, Madre, mujer fuerte, Chaminat, un gran hombre que admiro. Adela, Una gran mujer que he aprendido a conocerla y a valorarla, ¿no? No la conocía, ¿no? Francisco, El Papa actual, hombre puesto ahí por Dios, y San Francisco de Asís, modelo de entrega a Dios y de sencillez en la vida. día o noche. Cada uno tiene el día que tenga sol y la noche que sea para descansar, para disfrutar de la compañía de otros, ¿no? invierno o verano. Verano, prefiero el verano, sí. Más luz, Mar, playa. mar o campo. Prefiero el campo. Prefiero el campo, sí. COVID-19. Revelación de nuestras limitaciones y flaquezas. Marianista. Lo máximo, pero que ahora vamos pasando una época dura de la que vamos a salir como familia marianista. Perú. El país más grande del mundo en valor para mí, en cariño para mí. Un deseo. Que vengan vocaciones y que los marianistas religiosos podamos recuperar la esperanza, la ilusión de un presente y un mañana mejor. Bueno, padre, llegando ya al final de esta conversación, ¿usted quiere dejarnos algún mensaje para la familia marianista y para los jóvenes que lo están viendo? Como familia, creo tenemos que tener el valor de descubrir el aporte de nuestra familia a la sociedad, que nunca ha dejado de darlo. Creo que los marianistas hemos sido dado un aporte muy grande a la sociedad peruana y a la Iglesia del Perú, y a los jóvenes que vengan a vivir con nosotros y a ser marianistas en el mundo de las distintas formas que se puede ser hoy día, ¿no? Como laico, como religioso, como sacerdote. Juan, ¿alguna pregunta final, alguna sugerencia, algo que quieras decir?
No, solo agradecerle, padre, por este tiempo en darse a conocer a los demás. Gracias por el buen deseo que ha comunicado. Gracias por esta oportunidad, padre. Yo les agradezco a ustedes, realmente para mí esto es algo nuevo. Solamente me pongo en las manos de ustedes porque no sé todavía el efecto que esto puede tener por mi intermedio, ¿no? Por mi persona en la vida de otros. Ojalá que así sea. Muy bien, padre. Muchas gracias. En verdad, siempre es gratificante, es confortante poder conversar con alguno de los hermanos y en esta oportunidad no ha sido la excepción. Muchas gracias, padre, y que tenga un buen día. Gracias a ustedes. Gracias, padre. Buenas tardes. Chao, Juan. Chao, Adiós. Adiós, padre. Gracias.